¿Sabías que el Mundial de Maradona, el de la mano de Dios, el del gol a Inglaterra, iba a jugarse en Colombia? Pero el país terminó renunciando y México entró en emergencia. Dentro vídeo. A ver, normalmente se asocia la imagen de Maradona, del gol a Inglaterra, de la mano de Dios, con México, porque evidentemente se jugó allí. Y una de las cosas que asociamos con Maradona es precisamente a México. Pero lo que casi nadie recuerda es que aquel Mundial de 1986 no se iba a jugar allí, sino en Colombia. Porque Colombia fue el país designado por la FIFA para que organizase dicho torneo. Y esto no fue algo improvisado de alguna manera o una decisión simbólica, no. Fue en 1974 cuando del Congreso de la FIFA se decidió que Colombia organizase la edición de 1986, es decir, con más de una década de antelación. Y eso para Colombia era una oportunidad brutal para presentarse ante el mundo. Y aquí hay que ponerse en contexto, porque en esta década de los años 70 muchos países latinoamericanos necesitaban organizar cosas, necesitaban mostrar al mundo que eran países estables, que eran países competentes y modernos. Así que para cada uno de ellos la posibilidad de organizar un mundial de fútbol era una cuestión de prestigio internacional. ¿El problema? Pues el problema es que la Colombia de 1974 no era ni mucho menos la Colombia de 1980. La economía se empezó a complicar y crecieron los problemas internos. Las infraestructuras que necesitaban o que las FIFA les pedían eran enormes y además el país debía tener muchísimos requisitos para poderlo llevar a cabo. Requisitos en cuanto a comunicaciones, en cuanto a la facilidad para que todas las televisiones del mundo pudieran dar y pudieran trabajar dentro del país durante el evento. Y la FIFA, mediante, siempre pedía más cosas, más infraestructuras, más estadios o estadios con más capacidad. Y desde Colombia se empezó a ver como que esto no era lo que les habían vendido en un principio. Y claro, en un contexto de dificultades económicas, desde el gobierno colombiano se empiezan a hacerse una pregunta, algo incómoda, pero quizás necesaria. ¿Tiene sentido gastarse este dineral cuando el país afronta otros problemas quizás más urgentes? Y ahí es donde empieza realmente el caos. Aquí aparece una figura clave, Belisario Betancur, porque a principios de la década de los 80, desde el gobierno colombiano, empiezan a asumir que no van a poder llegar, que todo lo que les pide la FIFA en cuanto a infraestructuras, comunicaciones, hoteles y todo lo que necesitaban para organizar el Mundial, no van a poder conseguirlo, no van a poder llegar. De hecho, una de las frases que más se recuerda de aquellos años era que Colombia necesitaba invertir más en hospitales y en colegios que en estadios de fútbol. Y claro, aquello fue un golpe brutal para la FIFA, porque no estamos hablando de un país que rechazase la candidatura o de un país que en el proceso o durante el proceso de designar la sede del siguiente mundial se echara para atrás. Ese tipo de cosas ya han pasado. No, estamos hablando que a pocos años de organizarse el torneo, Colombia dice que no puede. Muchas veces se dice que Colombia perdió el mundial por el narcotráfico, pero lo cierto es que es algo mucho más complicado que eso, porque había tensión económica, tensión política y problemas mucho más además de la violencia que dieron al traste con las aspiraciones colombianas de organizar el mundial. Así que tras la declaración del propio presidente Betancur diciendo que no podían organizar el mundial, es cuando la FIFA se ve con un grave problema, porque ya no tiene muchos años para la llegada de la fecha y necesita un país lo suficiente solvente como para llegar y organizar el mundial. Así que necesitaban ese país y prácticamente de urgencia. Y aquí es donde aparece México, porque México tenía algo que muy pocos otros países podían ofrecer: experiencia. Es decir, habían organizado la edición de 1970, por lo tanto, por lo menos estadios ya los tenían, y cierta infraestructura para poder organizar el evento ya la tenía, ya tenía un principio mucho más importante que otros países
que no habían organizado ningún campeonato del mundo. Así que esa base que le permitía a México poder organizar el Mundial de una forma relativamente rápida fue la solución perfecta para la FIFA. Y aquello fue algo histórico porque México se convirtió en el primer país en la historia en organizar 2 Copas del Mundo. Y por cierto, ahora se va a convertir en el único país y en el primero también en organizar 3, o al menos ser partícipe de la tercera, entre otras sedes. Pero cuando todo parecía que ya se había terminado los problemas, que todo iba bien, que ya México estaba preparado y que no iba a haber ningún problema, un año antes, la tragedia. En 1985, solo un año antes de la organización del Mundial, se produce un terremoto en Ciudad de México devastador. Y no estamos hablando precisamente de un susto, sino de algo en lo que partes importantes de la ciudad quedaron devastadas y murieron miles de personas. Eso hizo que durante semanas hubo bastantes dudas y muy serias acerca de la conveniencia e incluso de la posibilidad de poder organizar el Mundial o no. Hubo dudas reales sobre si se podía seguir con el Mundial. Así que imaginaos un poquito el percal. Primero la FIFA pierde la candidatura o el país organizador, se echa para atrás, te dicen que no pueden y luego la solución perfecta que habías encontrado de emergencia le ocurre una desgracia así. Pero al final el Mundial sí se jugó. Y lo increíble de todo esto es que todo aquello de lo que hemos hablado en este vídeo fue para dar lugar a uno de los mundiales más míticos de la historia de los mundiales. Porque estamos hablando de un mundial donde hay muchísimas imágenes para la historia. Estamos hablando del Mundial de la mano de Dios. Estamos hablando del Mundial del gol del siglo. Del Mundial de una Argentina e Inglaterra solo 4 años después del conflicto de las Malvinas. Hablamos de un mundial que incluso la gente que no lo llegaron a ver, que no lo vivieron, todavía lo recuerda. Y lo más curioso es pensar que igual nunca hubiese sido, o igual si hubiese sido, pero en Colombia, o igual ni siquiera se hubiese podido celebrar. Y es muy probable que si eso hubiese pasado, la historia del fútbol y la historia de los mundiales hoy en día sería muy diferente. Y al final también es un poco la parte fascinante de todo esto, el pensar que la mítica de la historia de los mundiales, la mítica de los mundiales muchas veces viene de cosas que no podemos ni siquiera prever. Con este mundial yo creo que la FIFA también aprendió una lección, y una lección importante, porque después de lo que pasó con Colombia, la FIFA empezó a centrarse mucho y a dar mucha importancia a las garantías económicas que daba cualquier país que iba a convertirse o que quería convertirse en anfitrión de un mundial. Así que desde entonces se hizo poco a poco cada vez más difícil que un país pudiera albergar una sede final de un mundial simplemente con ilusión. La FIFA empezó a darse cuenta de que tenía que buscar gobiernos que le asegurasen una inversión, que todo iba a ir bien. Un país que fuera capaz de afrontar infraestructuras gigantescas de ser necesario y con la absoluta seguridad de que eso no iba a cambiar de un momento a otro por un contexto económico. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí en Reto Mundial, reto compartido con mis 2 canales, estamos subiendo vídeos todos los días. Aquí en Historias de Fútbol de una manera más futbolera y en Alfon Explora, en el otro canal que lo tendrás también abajo en la caja de descripción, de una manera más social, más encontrando y aprendiendo sobre los países que van a jugar en este mundial, aprendiendo también de las sedes y aprendiendo también un poco de la parte más sociológica y cultural de las copas del mundo. Así que espero que hasta que termine el mundial lo pueda ir cubriendo de una manera algo distinto. Pues espero que te unas, que te suscribas al canal y que te vengas conmigo a esta ruta mundial que promete ser tremenda. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.